Buenas tardes, estamos en un programa especial. Nos da mucho gusto volver a recibir al doctor Juan Jesús Garza Onofre, mi compañera Tere Vale y un servidor. Pues le damos la Hola. bienvenida al doctor. Él es licenciado en Derecho, maestro en estudios avanzados en derechos humanos. También tiene un doctorado en filosofía del derecho. Esta parte es muy interesante porque no es en derecho, sino en filosofía del derecho. Y se ha especializado en temas relativos al ejercicio de la abogacía, la enseñanza del derecho y la ética jurídica. Bueno, a nombre de mi compañera y yo, pues te damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo estás? No te Querido oigo. Jaime, Tere, a todo el auditorio, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. Qué gusto, Jaime, Tere, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Saludo también a todo el auditorio. De nueva cuenta, pues parecería que el derecho y la justicia, el poder judicial, es una relevancia brutal en los últimos meses. Entonces, encantado de estar aquí con ustedes y hacer unas reflexiones al respecto. Muy bien. oye Juan, pues, perdón Jaime, si No, quieres empieza. no, adelante, Tere, adelante. Juan, pues mira, justo dices lo que nosotros pensamos ya desde hace algunos meses, igual que tú, por lo que conversamos la vez pasada, en cuanto a qué está pasando en México con el cumplimiento de la ley. Y creo que en estas últimas semanas, pues hemos visto al presidente López Obrador, pues siendo advertido por parte del órgano electoral, del Tribunal Electoral, pues de que tiene que ceñirse a lo que está consignado en la ley electoral de nuestro país. Estoy poniendo nomás ese ejemplo para comenzar. Y vimos hoy que se va a transmitir o que se está transmitiendo este programa, vimos hoy pues que el presidente, independientemente de lo que se le señale, pues el presidente sigue hablando, introduciendo temas, haciendo señalamientos de un modo o de otro, pero no cumpliendo la ley electoral. La pregunta, Juan, es, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Tenemos que resignarnos a que no se cumpla la ley en nuestro país? Claro que sí, Tere. Gracias por la pregunta, que es muy interesante y engloba una reflexión que creo que vale la pena hacer en estos tiempos. ¿A qué me refiero? En efecto, parecería que en las últimas semanas, no solamente la autoridad electoral, como bien dijiste, el Tribunal Electoral, el INE, no, sino desde hace algún tiempo el Poder Judicial enmendando un poco la plana, ¿no? Hagamos memoria hace un par de meses lo que sucedió con el Plan B. No hay que olvidar que el Plan B en materia electoral, pues fue echado para atrás por la Suprema Corte, simple y sencillamente porque la Corte dijo no se puede validar materia porque los estándares mínimos de formalidades, Jaime, no se cumplieron, ¿no? Y parecería que el presidente ha utilizado esta idea de cómo la justicia, los jueces, las ministras, los ministros han ido metiendo en cintura muchas de sus reformas y de sus acciones, lo utiliza más bien como eh, autoridades electorales quienes no permiten propiamente la transformación y su proyecto político. Esto es muy peligroso y creo que esto es uno de los síntomas que más llaman la atención de un régimen como el que tenemos. Porque parecería que el presidente López Obrador olvida que en un año se va a ir y que quizá la persona que llegue en otros 6 años se va a ir y que el poder es efímero y el corto plazo al final del día resulta algo que se va totalmente en comparación con el tiempo y con la institucionalidad que hemos tenido. La primera es
parecería que las leyes, las leyes que tenemos han sido insuficientes ante un fenómeno como el obradorista. Yo he escrito mañaneras, he titulado Mañaneras como vía para violar la Constitución. No es la primera vez que el fiscal tiene documentos que tienen que seguir un proceso fiscal para poder hacerlo públicos. El presidente ha entendido que las vías que tiene para Oye, generar doctor, déjame adversarios. decirte que tu ancho de Claro. banda de repente se va. O sea, no Sí, sé si te puedes mover a un lado donde sea mejor la la señal, señal porque hay palabras que, que no se oyeron. que se entrecortan, Y es muy perdón. importante lo que estás Ya, diciendo. no, gracias por interrumpirme, Jaime. Ya cambié de red. Me imagino que aquí ya, una disculpa que Hasta estaba en mucho otra, mejor. retomamos. Y si hay, perfecto, y si hay algún problema, por favor, indíquemelo. Gracias. Mencionaba que la mañanera es un buen ejemplo, Tere, Jaime, auditorio, de cómo, en mayor o menor medida, este fenómeno de comunicación va al margen de la ley, ¿no? Al presidente ya se le ha indicado que no haga cargada a favor de un partido político, de algún candidato. Al presidente ya se le ha dicho que no sea una persona violenta en temas de género, ya se le ha llamado la atención para que no mencione el nombre de personas, para que no exhiba documentos, y hace caso omiso. Aquí lo que tenemos que hacer una reflexión es que hay que hacer autocrítica, es que el derecho no estaba preparado para este tipo de cuestiones. Así es. Nunca en la historia contemporánea del país se había pensado que el presidente no tuviera mesura, no tuviera algo de talante, no tuviera algo de dignidad. No, el presidente dice, de mi pecho no es bodega, y critica diestra y siniestra. Esto, el derecho no había pensado un escenario así. El derecho había pensado que el presidente, no hay que olvidar, no solamente es jefe de Estado, sino también jefe de gobierno. Ya no solamente es líder de un partido político y de unas mayorías que lo votaron, sino que representa a todas y a todos los mexicanos. En ese sentido, la mañanera es un buen ejemplo de cómo el derecho no ha podido contener al presidente. Esa sería la primera reflexión. Y la segunda, que creo que en esto no abona una de la discusión, es que al final del día, cuando se judicializa o cuando el INE, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte abordan un caso del presidente, pues no hay que olvidar que la justicia en este país no se caracteriza por ser expedita. No es de la noche a la mañana lo que sucede en este país. Necesita abogados que la accionen y varias instancias, se va a revisar y demás, y el efecto ya se causó. Entonces parecería que el derecho ante los nuevos fenómenos de comunicación social en el marco del populismo, parecería que más bien ha quedado mucho a deber, y en ese sentido lo que esperaríamos es que el derecho, Tere, Jaime, auditorio, el derecho no va a poder nunca solucionar todos los problemas sociales, ¿sí? Aspiramos que el derecho, existe un nuevo problema, más derecho, más derecho. Aquí lo que necesitamos es más cultura ciudadana y más cultura de nuestros políticos que entiendan que una gran alternativa para poder salir adelante es a través de la ética, de la mesura. Que esta administración en particular no lo haya llevado a cabo, creo que invita o bien a hacer una reflexión de quiénes van a ser nuestros líderes políticos el día de mañana, o también entender que las leyes se tienen que reformar para si el día de mañana los que están de oposición son oficialismo y viceversa. En ese sentido, creo que el antecedente que está teniendo Andrés Manuel López Obrador con su relación en el derecho puede ser bastante, pero bastante peligrosa. Fíjate que en ese camino, déjame decirte que yo veo una colisión próxima, ya no solamente con el Tribunal Electoral y el INE, sino con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso, pues ya nos llama más la atención, porque tomo un caso nada más, el de los libros de texto gratuitos. Los libros de texto gratuitos se hacen contra la ley, porque la ley mandata que primero deberían estar los planes y programas y después los libros de texto. Esto no se hizo así. Pero además, las críticas que se le han hecho a los libros de texto
no son solamente las que menciona López Obrador. De hecho, lo dijo bien el maestro Guevara Niebla. Decir que los libros son comunistas es una estupidez. Están mal hechos, punto. Ese es el problema. El problema no es que sean comunistas o no, que hablen de la diversidad o no. El problema es que están mal hechos. Pero el presidente se ha empecinado en decir una y otra vez, atacado a la gobernadora de Chihuahua, atacado al ministro Aguilar Aguilar. por su decisión, pero lo peor es que tarde o temprano este asunto va a llegar al pleno de la Suprema Corte. Me da temor, y te lo confieso, que el presidente decida desobedecer cualquier decisión que tome el pleno, porque va en un sentido de colisión muy profundo. Primero, dime cómo lo ves tú y segundo, dime cuáles podrían ser los escenarios de algo así. Claro que sí, Jaime. Y si me permites un comentario sobre los libros de texto, creo que la clave de todo esto es que con un sistema educativo tan deficiente y con tantos problemas, claramente los libros de texto no debían de haber sido una prioridad. Hay muchísimos otros problemas antes que modificar los libros de texto. Y esto te habla de eso, de prisas, de premura, de libros mal hechos, que al final del día van parchando un sistema educativo que tiene problemáticas estructurales. Dicho esto, Jaime, es una pregunta muy interesante porque vamos a ver, ¿qué pasa si una sentencia no se cumple? ¿Qué pasa si alguien desobedece ya después de haber realizado todos los procesos jurídicos que mencionaba en la primera pregunta que me hacía Tere, ¿no? Pues aquí la respuesta que tiene el derecho es derecho y más derecho. ¿A qué me refiero? A que si no cumples una sentencia, estás en algo que se llama desacato. Y el desacato es propiamente un delito. Y el delito de desacato, antes que tener una alternativa, se cumple con cárcel. Imagínate el escándalo que sería esto o cuáles son todos los problemas que involucraría un tema donde entronca lo político con lo jurídico, ¿no? Aquí yo no quiero llegar a ese escenario, no quiero llegar al final del día a generar esta situación en donde no solamente el responsable sea el titular de la Administración Pública Federal, es decir, el presidente de la República, sino también Secretaría de Educación y aquellos encargados de llevar a cabo la cruzada de los libros de texto. Aquí el problema, de nueva cuenta, y creo que esto es muy interesante, no solamente para nosotros como abogados, sino para hacer una reflexión más amplia. Aquí el problema es que nunca antes en el México contemporáneo el derecho había sido manejado con tal desparpajo, con tanta indolencia, a sabiendas que tienen un respaldo político y popular, ¿sí? Por más que intentes hacer pedagogía, llamar la atención de por qué es importante obedecer el derecho y por qué las consecuencias de la desobediencia pueden llevar a escenarios catastróficos, parecería que siempre está excusado en los índices de popularidad, en que ellos son la voz del pueblo, en de nueva cuenta que ellos están llevando a cabo una transformación. Esto es lo que más me parece peligroso. Cuando el derecho no basta, van a ir contra quienes interpretan y aplican el derecho. Y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. No puede ser, y creo que es de una irresponsabilidad brutal, entender que durante 5 años Andrés Manuel López Obrador no se metió con la Suprema Corte porque tenía en la presidencia a un compinche, ¿no? Arturo Saldívar era un ministro a modo, era un ministro que votó muchísimas sentencias a favor de López Obrador, que generó escenarios bastante problemáticos en la Corte, pero parecería que desde que hubo un cambio en la presidencia, ahora sí el presidente López Obrador no solamente habla de elegir a los ministros de la Suprema Corte por el voto popular, hacer una reforma desde la raíz, apretarlos en el presupuesto para que no puedan hacer sus labores, y aquí nos estamos viendo que es una de las características claramente emblemáticas del libro de texto de un régimen que no encuentra límites, sino que quiere llevar todos los aspectos de su política pública a través de la voluntad de un solo líder. Creo que esto es bastante peligroso y sienta un antecedente en los próximos meses
que habrá que entender que si cae el Poder Judicial, ya no hay barreras que puedan resistir el embate populista. Pero, doctor Onofre, fíjate, Juan, que bueno, y tú lo sabes bien, nos acabas de contar de que acabas de regresar de un viaje en donde estuviste dando un curso, en fin, y tú conoces perfectamente, quizá mucho mejor que Jaime y que yo, pues lo que ha pasado en otros países con gobiernos populistas, en donde de pronto se disuelve el Congreso, se decide que hay que hacer un constituyente, se hace una nueva constitución a modo, y entonces, pues ahí sí estamos en la banda de Moebius, o sea, es una banda sin fin de la que no podemos salir. Mi temor es que suceda esto, y entiendo muy bien y me preocupa mucho cuando un experto como tú nos dices, es que la ley no estaba preparada para una situación así. Pero, ¿qué podemos hacer para no permitir que esto suceda? Tú hablabas de que se trata de un desacato y que un desacato es un delito. Yo no entiendo, por supuesto, porque no soy abogada, cuál es el castigo o los castigos para un desacato, pero me imagino que esos sí están definidos y puntuales. Sin llegar, yo entiendo lo que dices, nos explicas también, no podemos hablar de que hay que meterlo a la cárcel, imagínate el caos, en fin, pero no hay medidas progresivas con este recurso, que a mí me parece muy inteligente lo que acabas de decir. El desacato es evidente, hay un delito por desacato. ¿Cuáles son las penas progresivas para un mexicano que comete desacato? No sé si con mi largo rollo me expliqué. Sí, no, perfecto, Tere, sin ningún problema. A ver, lo que pasa aquí de nueva cuenta, Tere, es que el desacato es una de las últimas medidas que tiene un sistema jurídico político para poder entrar en razón en que una determinada decisión se cumpla, ¿sí? O sea, si al final del día no te dan la razón a ti, pues ya se agotaron todas las instancias y se tienen que usar el uso de la fuerza para poder llevar a cabo este tipo de cuestiones. ¿Cuál es el problema aquí? Que, o sea, imaginando un escenario de desacato, ¿cuáles son las alternativas? Aquí es donde yo sinceramente creo que habría que apelar, y no dejo de creer en eso, y además a eso me dedico y demás, tal, hablar desde una faceta ética, de hablar desde una faceta más política, de entender que un escenario catastrófico, victimista, que así, pues claramente nos va a llevar a una indeterminación total. Si el día de mañana el derecho se deja de cumplir, ninguna autoridad deja de cumplir las sentencias, creo que estaríamos en el peor de los mundos, ¿no? Y más ahora que tenemos en el próximo mes el tema del presupuesto, ¿no? Imagínate eso. Entonces, creo que aquí es donde no, esto no se puede escatimar. Por eso creo que la presión que debe hacer desde sociedad civil, academia, ciudadanía en general, de entender que el Poder Judicial es la última trinchera que nos queda para este tipo de cuestiones, a mí me parece fundamental, de hacer entender a nuestros políticos que si el día de hoy están arriba, quizá el día de mañana pueden estar abajo. Esto creo que así ha sucedido a lo largo de la historia de México. Entonces, ese camino a seguir antes del desacato o antes de la cárcel y demás, creo que transitan por hacer entender al presidente López Obrador que estas consecuencias importan y estas consecuencias en el largo plazo van a ser bastante peligrosas. Imaginemos, o sea, de verdad, Tere, no será el presidente, no tendrá una capacidad de análisis para entender que quizá si no continúa en el gobierno o alguno de los suyos o en 12 años, no van a abrir carpetas de investigación por todos los delitos y todas las cuestiones que en este sexenio la fiscalía se ha hecho la vista gorda. Tenemos el caso de familiares directos con lo de sus hijos, tenemos el caso de sobres y demás, y todo eso parecería que ahorita está dormido. Pero sabemos cómo acaban los expresidentes en este país, los exgobernadores y demás. Entonces, yo creo que ahí la alternativa sería entender por una vez de todas que el presidente no va a estar
toda la vida en la silla, ¿no? Que el presidente no va a tener la popularidad, ni el arrastre, ni el poder que ha caracterizado los últimos años. Entonces, apelo a la cordura, apelo a la racionalidad, aunque sabemos que no ha sido así el presidente, pero entender que este tipo de cuestiones pueden volverse bastante en su contra en el mediano largo plazo. Sí, pero fíjate que, como bien dices, el antecedente no es muy halagüeño. Tomemos a la jueza que primero dio un amparo pues temporal a la Unión de Padres de Familia por lo de los libros de texto. Le pidió la jueza pues a la Secretaría de Educación Pública que le mandara los planes y los programas. Juntaron documentos, yo por supuesto no los he visto, pero por la expresión de la jueza, pues se ve como que agarraron documentos de la oficina, los metieron y se los mandaron, y por supuesto, no resistieron un análisis menor, y dijeron, esto no son planes y programas, por favor. Le pidieron a la Secretaría de Educación Pública, específicamente a la señora Leticia Ramírez y a Marx Arriaga, copias de los libros de texto. Y ellos contestaron que no podían darles la copia de los libros de texto porque ellos no eran quienes los habían impreso, aunque imprimido también es correcto, Sí. y ni distribuido. Entonces, perdón, pero si te contesta eso la Secretaría de Educación Pública, pues te está viendo la cara, para decirlo honestamente. La jueza entonces dio el amparo definitivo y le dio 24 horas, que hace buen rato, hace un par de semanas que pasaron, y ya se está hablando de que puede haber orden pues de presentación de la Secretaria de Educación. Yo entiendo lo que dices, es razonable lo que dices, explicarle al presidente que si bien ahorita puede ser intocable, en 3 años, 4 años, no, puede no ser esa el escenario. No parecen preocupados por eso. Y la mejor demostración es esta de la SEP, que simplemente dicen no podemos darles los libros. Y la jueza que de repente pues está en una encrucijada, porque si la jueza se detiene, pues la justicia pierde total efectividad, o sea, ¿para qué la quieres? Y si no se detiene, yo lo que me pregunto es quién va a ir por la Secretaría de Educación Pública para presentarla. Claro, ese es el problema, Jaime. O sea, de verdad, sí creo que, a ver, hay que decirlo por su nombre, y uno que está en este campo, ¿no? Ese tipo de estrategias, de, de mecanismos para darle la vuelta, en el argot jurídico son chicanadas, ¿no? Hay que decirlo. Es una manera de saltarse las trabas, de interpretar la ley de manera estirándole y demás, pero son chicanadas que tarde que temprano van a encontrar una instancia en donde les enmiende la plana y les corrija, ¿no? Lo que tengan que hacer de buena manera, ¿no? Eso va a tener responsabilidades. Ahora bien, fíjate, escuchándote, creo que algo que puede resultar por lo menos un panorama más halagador. Acabando este sexenio, no, estos casos van a seguir abiertos, ¿vale? Claro. Estos casos, o sea, a mí el ejemplo paradigmático de cómo esto se ha hecho, también hay que decirlo, con algunas problemáticas en el Poder Judicial. O sea, creo que hay que decirlo, el Poder Judicial no es uniforme, hay muchísimos jueces y juezas, ideologías y demás tal, pero a mí me parece el caso del Tren Maya. Tren Maya se han perdido expedientes, en el Tren Maya no le han hecho caso a las suspensiones, el Tren Maya siguen construyéndolo a pesar de que no hay análisis del impacto ambiental, comunidades indígenas con ultra previas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el presidente está empeñado en que se tiene que construir esto. Bueno, si quizá en este momento político oportuno el Poder Judicial o dichas instancias del Poder Judicial han sido parsimoniosas, han estado un poco cuidándose y demás tal, yo quiero imaginar que en un contexto de mayor libertad, de autonomía, de independencia, deberían poder emitir sentencias y detener las obras que no han estado pegadas a legalidad. Bueno, el caso del Tren Maya, por decir un ejemplo que sabemos que así ha sido, pero me parece que de los libros de texto
Yo sinceramente creo esto. Empezar estos cambios tan brutales, con tanto arraigo, los libros de texto, poder judicial, cambiar, recortar, etcétera, etcétera, pues no te hablan más que de un gobierno que claramente no tuvo nunca claro cuál era su visión de transformación. Lo que tiene es claro su retórica populista, lo que tiene claro su discurso, pero generar estos cambios de la noche a la mañana en el quinto año de gobierno, como con esa soberbia y andar sobrados pretendiendo que van a obtener la misma mayoría y obtener las mismas posibilidades, a mí me parece bastante ingenuo, ¿no? Y dicho esto, Jaime, no hay que olvidar que al final del día, el último eslabón, la última barricada antes de consumar ciertas ilegalidades es la Suprema Corte. Y muchos de los casos de la Suprema Corte implican una mayoría calificada de 11, es decir, 8 ministros. Aquí lo que parecería es que las últimos de los dos nombramientos, tanto la ministra Loreta Ortiz como Yasmín Esquivel, ya sabemos cómo votan. Siempre votan a favor de los proyectos obradoristas. A mí me interesaría saber cómo van a votar una vez que no esté López Obrador. Y ojo, Jaime, de las primeras acciones que va a hacer la próxima persona que sea el titular del Ejecutivo, va a ser nombrar a 2 ministros en la Suprema Corte, porque terminan su periodo, cumplen 15 años, tanto Arturo Saldívar, tanto el ministro Luis María Aguilar. Entonces, si la nueva persona que llega al Ejecutivo, con esto que modificaron la ley para hacer más corta la transición, va a llegar ahí de octubre, en diciembre salen Saldívar y Aguilar. Entonces, van a ser cruciales esas nominaciones, ver cómo se configura el Senado para ver cómo se van a generar esas mayorías. Y no hay que olvidar, con 2 ministros más afines, prácticamente la Suprema Corte está perdida si tienen esa misma ideología y ese mismo apoyo que al día de hoy han mostrado las ministras que ha nombrado el presidente López Obrador. Oye, Juan, te voy a hacer una pregunta también bien ingenua. Eh, ¿Hay alguna instancia internacional a la que se puede recurrir? Aunque te voy a decir que yo pues veo muy débiles a esas instancias internacionales. Ahí está el caso de Nicaragua, ahí está el caso de Venezuela, por poner 2 recientes, en fin, en donde pues parece que no hay mucho a quien recurrir. ¿Tú cómo lo ves con tu experiencia también internacional? No, en absoluto es ingenuo, Tere. Me parece que son mecanismos, existen, son mecanismos, pero son incipientes. Han ido teniendo no un progreso lineal, sino que a veces han ido consolidando por las dinámicas mundiales, veces sí, veces no, y demás. Y uno de esas reglas fundamentales es que tienen que agotarse primero los recursos hacia el interior. Primero tiene que transitar por primera, segunda, Suprema Corte, y una vez que ya haya fallado la Suprema Corte, se puede voltear a lo internacional, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, como puede ser también el mecanismo de Naciones Unidas. Hay varios organismos internacionales. ¿Cuál es el problema con todo esto, Tere? Que al final muchos de estos mecanismos internacionales funcionan más bien a través de la voluntad política del propio gobierno. Entonces, de nueva cuenta, tendría que depender de qué tanto o qué tanto no estén de acuerdo con que un organismo internacional pueda condenar, puede llamar la atención al respecto. Lo cierto es que todas estas cuestiones que son muy nebulosas y que resultan bastante lejanas, tardan mucho tiempo. Quizá hay ejemplos muy fuertes que han servido, ¿no? El caso de Campo Algodonero, la Corte Interamericana, donde condena al Estado mexicano por el tema de los feminicidios, pero de un caso ocurrido en 1990 y que se resolvió hasta casi una década después. Entonces, si lo que el día de hoy estamos viendo, el caso Acteal, ¿no? Tan solo el año pasado se resolvió en la Corte Interamericana. Quizás lo que estamos viendo hoy con temas tan problemáticos para el gobierno de López Obrador, tendrán que pasar varios sexenios para que se pueda condenar a través de una instancia internacional. Híjole, me regreso a un tema que tú decías, decías tú que a lo mejor la presión social, pues de académicos, universidades, pues periodistas, organizaciones sociales,
podría desalentar este comportamiento, pues digamos, tendente a la ilegalidad del observador. Pero déjame decirte, en nuestros programas nosotros hacemos mucho hincapié, casi obsesivamente, a la búsqueda del Estado de Derecho, a veces más que el análisis político, porque sentimos nosotros en nuestros programas que si no hay Estado de Derecho, pues todo lo demás cojea, para usar una expresión. En ese sentido, déjame decirte, a mí me gustaría eso también, lo que tú dices, hay que hacer una especie de protesta, de presión social, pero veo a la mayor parte de la sociedad política pues metida en las elecciones, ya sea a favor de unos o de otros, y pues no los veo hablando del Estado de Derecho, no los veo, sí, en los debates se habla de que es necesario, pero parece que aquella protesta, aquella manifestación en favor de la Suprema Corte de Justicia fue flor de un día. ¿Cómo le hacemos para decirle a la gente, oye, está bien, métete en la cuestión electoral, pero no se te olvide que antes de la cuestión electoral, pues está la otra cuestión, que es si no ponemos de pie al Estado de Derecho, pues todo lo demás se va a caer. Mira, Jaime, yo lo he pensado mucho, cómo generar esa cultura ciudadana del entendimiento de que vale la pena confiar en las reglas, en quienes interpretan y demás. Y para poner la analogía, Tere, Jaime, o sea, no conocemos una sola persona que apoye al árbitro, ¿no? Apoyamos a los equipos, apoyamos a los rivales, ¿no? O al América, a las Chivas, al Tigre o a los Rayados, yo que soy de Monterrey, ¿no? Pero nadie va a decir, yo apoyo al árbitro, ¿no? Y esto ha sido prácticamente una constante en nuestros sistemas políticos contemporáneos, porque nadie le gusta el rol del árbitro, les gusta cuando le da la razón, les gusta Claro. cuando te marca un penalti, cuando llama la atención sobre alguna falta y demás, pero cuando te mata en contra, nos vamos contra todo, contra el mismo. Entonces, Las marchas, aquí, Juan, pero las marchas. claro, sí, yo creo que las marchas, lo que pasó con el INE el año pasado, lo incipiente que se vio en el Poder Judicial, creo que es un reflejo de entender que uno de los equipos, uno por llamarlo de seguir en términos futboleros, no solamente es que ha estado atacando al rival, sino también al árbitro. Y en ese sentido ya te entra una desesperación y hay que entender que el partido va a terminar y nos vamos a ir para nuestras casas y el día de mañana va a haber otro partido, pero si el árbitro queda de este tamaño y queda muy diezmado, en ese sentido creo que hay que tomar esa actitud, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo, mientras la mayoría de las personas que estamos en este país comprendamos que antes de tener claro se vale una opción política a favor de un partido, de otro, tal, pero que levantemos un poco las vistas y entender que esto va de instituciones, de árbitros, que si el árbitro está fortalecido, si son buenas personas las que llegan a tal instancia, creo que va a tener que hacer necesariamente que valga la pena una estructuración de la Suprema Corte, del Poder Judicial, del INE, del Tribunal Electoral, como lo hemos hecho, ¿no? Nosotros en la UNAM esto lo hemos entendido y hemos sido bien claros siempre. Hace un par de años escribí con un grupo nutrido de académicos, hicimos una recopilación de las peores sentencias en materia electoral, ¿no? Es un libro publicado por la UNAM y por el CIDE, ¿no? Y le pusimos del título Ni Tribunal ni Electoral, ¿no? Porque eran muy malas sentencias. La sentencia del Bronco, no sé si se acuerdan, al Bronco lo subieron esta misma integración de magistrados electorales, ¿no? La del fideicomiso por Morena, el fideicomiso fue la institucionalización de un robo, ¿no? Así Y ahí es donde decimos, se vale criticar al árbitro, ¿no? Se vale criticar al árbitro, pero lo ponemos bien desde el prólogo. Aquí no se trata de mandar a todo el árbitro a su casa, o decir, ya no queremos árbitro, o queremos un borrón y cuenta nueva, en absoluto. Queremos que el árbitro haga bien su trabajo, a veces nos puede gustar o a veces no. Entiendo que es la labor un poco de la academia, un poco de la labor que nos encargamos de vigilar propiamente a los vigilantes, ¿no? Pero al final del día lo que tenemos que entender
es que las personas que llegan ahí hay que conocerlas, Tere, Jaime. Si bien nos importa quién va a ser el candidato o la candidata que va a ser el abanderado a la presidencia de la República de un bando o del otro, también nuestros diputados, hay que saber que nos debe de importar quién llega a la Suprema Corte. Y aquí yo también hago un mea culpa del gremio jurídico. No puede ser que nadie en la academia, en la sociedad civil, en los diputados oficialistas, nadie leyó la tesis de Yasmín Esquivel. Nadie la leyó hasta 2 años después, ¿no? Creo que esto hay que entender que cada vez el escrutinio para ser jueza, juez, consejero del INE, magistrado del Tribunal Electoral, nos tiene que importar quienes interpretan la ley, porque quizá el día de mañana quienes están en la interpretación de la ley, pues van a ser puras Yasmines Esquivel o van a ser puras Loretas Ortiz, y esto es lo más preocupante. Por fortuna, el Poder Judicial es tan amplio y cada vez hay exámenes más con estándares más amplios y demás tal, donde se van filtrando esos perfiles, pero lo cierto es que aquí, como ciudadanía, debemos de entender que la justicia es un tema que nos debe de importar, y en ese sentido, ojalá en las próximas campañas, yo estoy seguro que así va a ser un tema. Yo creo que sí vamos a tener que hablar cada vez más del Poder Judicial y por ende de quienes conforman estos órganos arbitrales en democracia. Pero fíjate, siguiendo con el ejemplo que tú ponías, que me parece muy bueno, de los dos equipos y un árbitro, y un equipo que hace maldades y groserías y, en fin, no respeta las reglas. El problema es que ese equipo que hace maldades y groserías está aliado con unos, pues, que tienen las pistolas, que tienen los tanques. Estamos viviendo un momento en donde hay una, pues, evidente militarización del país, en donde se le han dado a los militares atribuciones, concesiones, en fin, con un manejo además, pues, por decir poco, opaco de todo lo que están manejando y lo que están haciendo, porque todo es un tema de seguridad nacional. Y tenemos un narcotráfico, pues, que cada vez, pues, abarca más espacios y que el gobierno no está dispuesto a combatir realmente, sino que, pues, cada día nos desayunamos o cenamos con una atrocidad mayor. Entonces, el partido, pues sí está muy difícil, Juan, está muy difícil. Sí, no, totalmente de acuerdo, Tere, ni cómo refutarte. El partido ya está totalmente eh, manejado por poderes que no vemos jugando propiamente, por así decirlo, ¿no? Yo creo que en efecto el tema de los militares de las Fuerzas Armadas es algo que ya al día de hoy resulta imposible poder detener con un amparo, con una sentencia. ¿Por qué? Porque cae un amparo, cayó hace un par de meses, por fortuna, en la Suprema Corte, la no militarización de la Guardia Nacional, pero el presidente al minuto 2 generó un decreto, ¿no? Un decreto que está impugnado y que otra vez se va a tardar unos meses, tal. Y no solamente un decreto, lo que vimos la semana pasada, se le da nuevos aeropuertos, se le da potestades y demás. Y en ese sentido es con lo que iniciaba precisamente, ¿no? El derecho parecería que llega tarde a la realidad jurídica, el derecho parecería que es insuficiente, que se tarda muchísimo, ¿no? Y no solamente a nivel macro, con estos temas estructurales para el futuro de México, sino también cuando uno se enfrenta a la justicia. Parecería que muchas veces preferiría desentenderme del derecho porque me van a tardar 3 años, me voy a emproblemar más, es el común denominador. Aquí es donde realmente creo que vale la pena hacer una reflexión en torno a una buena reforma que pueda generar un nuevo sistema de justicia, pueda desteknificar y hacer procesos no tan complicados o no tan complejos. Y para eso, Tere, antes de una reforma, necesitamos un presupuesto. Que la lógica de nueva cuenta, como con el INE, sea recortar presupuestos cuando viene más trabajo, es ruin. Es de verdad de ruin, no hay otra palabra, es Un tirano. pues sí, es de una maldad brutal, ¿no? Es de querer tronar propiamente el Poder Judicial. Entonces, aquí lo que yo creo fundamental en este escenario
es que por lo menos la próxima persona que llegue a la titularidad del Ejecutivo entienda que quizá antes de tanta retórica, de tanto populismo, antes de tantos índices que dan esta aprobación, tendría que ser un trabajo más discreto y entender que muchas de estas cuestiones no se van a solucionar peleando, se van a solucionar negociando. Se tienen que sentar a la mesa todas las voces políticas. Lo que ha pasado en este sexenio es que el tema propiamente de la militarización, el tema propiamente de la estructuración del poder hacia los militares, ya no se va a poder resolver en el próximo sexenio. Eso hay que entenderlo. Ya no es decir, se nos van a los cuarteles, les quitamos presupuesto, en absoluto. Claro. Aeropuertos, concesiones, Guardia Nacional, en los estados, en los municipios. Aquí más bien es ver, vamos a hacer un proceso a largo plazo en donde podamos negociar qué conviene y qué no, porque aquí estar enfrentados con las distintas fuerzas políticas y poder judicial, de nueva cuenta, a mí la mayor lección me queda de este sexenio es que se ha traducido en una irresponsabilidad por gobernar que claramente, quizá hoy, Tere, Jaime, no se ve en el corto plazo, ¿no? Pero en el mediano y en el largo plazo, a mí no me cabe duda que el retroceso en este sexenio, en temas de militarización, en temas de tener un piso parejo, de existir negociaciones, transiciones pacíficas, que ha habido alternancia, ¿no? De los distintos partidos políticos que existen en una democracia naturalmente, parecería que hoy, independientemente de quién juega, ya sabemos quién gana. Sí. Fíjate que acabas de hacer la reflexión que te iba a preguntar. Te iba a preguntar que hicieras una reflexión sobre eso. Oye, pues, pues Juan, de veras que ha sido muy interesante. Yo me quedo con esto último que estás diciendo y con lo que dijiste también al principio. Necesitamos, hacer una reflexión sobre el marco legal de lo que puede hacer el presidente y lo que no puede hacer, y qué pasa si prever cuando el presidente no haga las cosas, pues hay que actuar. En el caso de Perú fue muy claro que, pues el presidente dijo una cosa, el presidente Castillo, pues el Congreso le dijo, no, no haces eso y para la cárcel, ¿no? En fin, me quedo con esas reflexiones y yo te agradezco muchísimo, la verdad es que ha sido muy interesante. No sé si tú, Tere, tengas alguna pregunta adicional. Pues yo tengo una curiosidad, Juan, y es la Claro. última pregunta, agradeciéndote, como lo decía mi compañero, que hayas estado con nosotros hoy. ¿Qué dicen en España, por ejemplo, extranjero, de qué está Muy bien. pasando? Perdón que te pregunte eso, Sí. pero el problema, no sé, siento que, en fin, la ultraderecha en muchas partes del mundo, como que es en muchos casos, el siguiente estadio, Claro. el siguiente escalón, y eso también, híjole, vemos lo de Milei o cómo crece Vox en España, o que, en fin, la ultraderecha o Bukele, entonces dices, híjole, ¿cómo vamos a salir de todo eso? Por eso me interesa mucho en los ambientes académicos que tú te mueves, ¿cómo ven lo que está pasando en México? Claro, Tere, con mucho gusto. A ver, creo que en efecto, lo que bien mencionas, el efecto del péndulo, ¿no? Si ahora estamos en un populismo nacionalista, en un populismo recalcitrante, liderazgo de una sola persona, tarde que temprano parecería que lo que menciona la historia de otras latitudes es que va a venir otro populismo en otro sentido, ¿no? Y cualquier extremo es malo y no parecería al final del día una vocación que cumpla una determinada visión de Estado de Derecho, sino más bien liderazgos personalistas que buscan el corto plazo, ¿no? Y esto atravesado por una cuestión estructural que es un poco lo que se comenta en donde he podido estar en la academia en España, ¿no? Pues que sí, el tema de la violencia no tiene parangón, ¿no? El tema de la violencia sí llama mucho la atención, es una situación muy diferente a la venezolana, a la argentina, a la ecuatoriana, ¿no? El tema del narco parecería que lo que más se queda en el imaginario social, de que
¿Cómo es posible que llegues al aeropuerto y veas soldados, ¿no? ¿Cómo es posible que te acostumbres a descuartizados, a desaparecidos? ¿Cómo no hay alguien que haya abocado todas las energías en poder solventar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, parecería que independientemente del extremo en el donde nos encontremos, al final del día, el tema de la violencia tendría que ser una cuestión que hay que entender que no se va a resolver en un sexenio y no se va a reformar con una nueva policía o con cada vez dotando de más poder a los militares. Aquí en nueva cuenta parecía que donde estamos metidos pues transita por el largo plazo y por algo que sea más bien de algo institucional, que pueda dialogar antes que vociferar, que aventar las ideas que nos unen como mexicanos y como mexicanas, ¿no? Esto es algo también que yo llevo la mayor parte del sexenio pensando. Estas divisiones al final del día no hacen más que provocar rupturas irreconciliables que en el largo plazo va a ser muy difícil volver a enmendar y volver a sentarnos a la mesa. Ojalá me equivoque, ojalá transitemos este sexenio como un paréntesis, pero yo estoy seguro que llegue quien llegue el próximo sexenio, por lo menos con la cantidad de estimaciones que se dicen en el Congreso, no se puede ser tan irresponsable que vas a terminar borrando por completo a tu colega, a tu semejante, ¿no? Ojalá que en un futuro el tema de la violencia no sea el que distinga a México en el extranjero. Muy bien, pues muchísimas gracias. Todavía tenemos dos herramientas. Una muy importante, votar el Claro. próximo 2 de junio y votar con la cabeza, pensando bien lo que hacemos. También hay mecanismos de resistencia civil que se han usado en otros lugares en donde se ha sufrido el autoritarismo. En fin, yo creo que todavía tenemos mucho que hacer y que no nos podemos dar por vencidos. Yo quisiera, si me lo permiten, terminar con esa reflexión. Y Jaime, pues ya me extendí un chorro. No, pues nada más agradecerle de nuevo al doctor Garza Onofre, que ha estado con nosotros. Y bueno, pues no será la última, porque pues ya que aprovechando que ya estás aquí, porque te estuvimos buscando, pero no estabas, pero no será la última. Pues nos vemos pronto, doctor. Será con mucho gusto acompañarles, querido Jaime, Tere y a todo el auditorio. Gracias por la invitación y estamos de cualquier manera en contacto a través de las redes sociales. Claro que Y sí. gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Jaime Guerrero, muchas gracias. Yo soy Tere Vale. Hasta luego. Hasta luego.